y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. Acompáñenme para poder estudiar esta semana. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Agradezco que se encuentran mirando este video para poder estudiar todos juntos, pero estoy agradecido con Dios porque me permite llegar a una semana más de estudio con ustedes. A pesar, hemos estado un poquito malos de salud, pero Dios ha sido bueno y nos ha permitido poder recuperarnos para poder estar aquí y así todos juntos seguir en este estudio del libro de Marcos, el cual es súper importante porque nos enseña, especialmente esta semana, cómo Jesús sufrió y tomó nuestro lugar. Antes de poder estudiar, recuérdense que necesita su Biblia, necesita su libro de estudio y algo con qué tomar nota. Pero sobre todo necesitamos invocar el nombre de Dios a través de la oración. Así que me acompañan reverentemente. Bendito Dios, una vez más. Es por su gracia y su misericordia que hemos llegado hasta otra semana de estudio. Queremos pedir, Señor, que perdone nuestros pecados y nuestras faltas, y que nos llene de su Santo Espíritu para poder entender, Señor, estas lecciones. Que usted unja las mentes de mis amigos, de mis hermanos, que van a poder ver este video y van a poder estudiar, Señor. Por favor, también, ayúdenos a retener, pero sobre todo a practicar lo que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces esta semana. El versículo de memoria está en la pantalla y dice: y a la hora novena Jesús exclamó gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Saben que este estudio de esta semana vamos a ver que la ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo que vamos a estudiar, y razón por la cual es útil definirla muy claramente, lo que es la ironía o lo que contiene una ironía. La ironía, por lo general, se compone de tres partes. Primero, dos niveles de significado. Segundo, los dos niveles están en conflicto o en contraste el uno con el otro. Alguien no percibe la ironía, es la tercera. No reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es justamente quien sufrirá las consecuencias. Esta semana nos vamos a guiar desde la pregunta de Pilato. Esa pregunta, la cual él mismo se estaba contestando: ¿eres tú el rey de los judíos? Pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos que se decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea,
el capítulo está lleno de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Vamos a estudiar. Día domingo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y vamos a abrir el libro de Marcos en el capítulo 15. Leeremos del versículo 1 al 15, este que es donde vamos a desenvolvernos en este día. Y vamos a ver qué clase de circunstancias irónicas ocurren en este capítulo. Versículo 1 en adelante hasta el 15 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: ¿tú lo dices? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez Pilato le preguntó, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿qué queréis? ¿Que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos continuaban gritando: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Poncio Pilato, que es este personaje del cual estamos hablando en este momento, él fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Este hombre no era un líder amable y varias de sus acciones causaron consternación entre los habitantes del país. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos. Así que trajeron a Jesús ante Pilato para que fuese Pilato el que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionable, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige el Señor. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? En los tiempos antiguos, Israel ungía a sus reyes, así que no es difícil ver cómo el término Mesías o ungido podía ser convertido en un presunto reclamo de homenaje propio de un rey, en competencia con el emperador de ese momento en Roma. Por lo tanto, la acusación que había presentado ante el Sanedrín contra Jesús fue una acusación de blasfemia. Mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador fue de sedición, lo que podía conducir a la muerte. La ironía radica en el hecho
de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de los judíos. Sus condenas por blasfemias y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio de una acusación, homenajes y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato fue: tú lo dices. La respuesta es evasiva un tanto. Él no rechaza el título, pero tampoco lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente, no un rey común terrenal. Ahora, Marcos 15:6 introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. Y es por eso que Pilato va y les pregunta que si quieren que suelten al rey de los judíos. Y aunque usó tal vez el título de rey de los judíos de una manera irónica, la ironía está en la realidad jugando en contra. Porque en efecto, Jesús era no solo el rey de los judíos, sino el rey del universo. Más adelante, Marcos 15, 9 y 10, es un estudio de percepción y de falta de ella. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia, pero no percibe que al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los líderes dirigentes religiosos. Estos líderes incitan a la multitud y son ellos los que piden a la multitud que le digan a Pilato que crucifiquen a Jesús. De repente Pilato retrocede un poco, porque la crucifixión era una manera demasiado terrible de morir, sobre todo para alguien a quien él consideraba inocente. Ahora, cuán doloroso e irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías. Esta es una ironía, porque este gobernador pagano, él no ve que Jesús tiene ninguna culpa y lo quiere liberar. Sin embargo, aquellos dirigentes religiosos, los que conocían las profecías, los que conocían de que estaba profetizado que un Mesías vendría, fueron ellos los que querían verlo crucificado. Y la pregunta para nosotros es: ¿cómo la perseverancia de seguir a la multitud puede llevarnos a hacer algo equivocado cuando sentimos la presión? Este mundo está presionando al mundo cristiano, a los seguidores de Cristo, y lo está presionando con muchas cosas diferentes, leyes, modas, maneras de vivir. Y a veces yo me pregunto, ¿será que estoy preparado para no seguir a esa multitud equivocada? Solo me queda aferrarme de Dios, y solo nos queda a todos, amigos y hermanos, aferrarnos de Dios para poder resistir esa presión que va en aumento y en aumento. El día lunes nos habla de Salve Rey de los Judíos. Este párrafo de Marcos 15, del versículo 15 al 20, nos da a ver en qué forma trataron los soldados a Jesús y por qué esto es relevante. Versículo 15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo,
le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura que tenía y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Estos romanos utilizaban una severa forma de castigo como preparación de los prisioneros para la ejecución. La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos le ponían trozos de hueso, vidrio, piedras, metales y clavos. Después de que Jesús fue azotado, los soldados encargados de su ejecución continuaron humillándolo, vistiéndolo con un manto de color púrpura, poniendo una corona de espinas sobre su cabeza y burlándose de él como rey de los judíos. A este grupo de soldados se le llamaba batallón, que pudo estar compuesto por entre 200 y 600 hombres. La ironía de la escena es evidente para el lector, pues Jesús es en verdad el rey, y las burlas de los soldados así lo proclamaban. La acción de ellos era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras «Salve César, emperador». Por lo tanto, se trata de una implícita comparación con el emperador. Las acciones de los soldados como parte de su burla a Jesús incluyen golpear su cabeza con una caña, escupirlo y postrarse ante él simulando homenaje. Estas tres acciones son expresadas en griego usando el tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones o estados que no están completamente en el pasado. Se usa para indicar que una acción se ha prolongado o que ha sucedido con frecuencia. En este contexto, este tiempo verbal conlleva la idea de una acción repetitiva, prolongada. Es decir, que siguieron golpeándolo, escupiéndolo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Y Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta ese lugar donde iba a ser ejecutado. Este patrón nuevamente tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de toda la comunidad. Los judíos aborrecían la desnudez en público. Marcos 15:20 destaca que le quitaron el manto de púrpura y le volvieron a vestir con su propia ropa. Aquí parece que hubo una concesión hecha entre los romanos a los judíos en ese tiempo y en ese lugar. Si nos ponemos a pensar cuánta ironía hay aquí, en el hecho de que se postraban ante Jesús y le rindieran homenaje como a un rey sin percibir que era en verdad el rey, no solo de los judíos, sino también de ellos. Estos hombres no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pero sin embargo, su ignorancia no les excusará en el día del juicio. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Dice, para que el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. El día martes llegamos a la crucifixión. Y aquí hay algo todavía más terrible y doloroso e irónico. Continuando en Marcos 15, del versículo ahora 21 al 38, podemos entender y podemos entrar en este contexto. Leamos todos juntos, por favor. El versículo 21 dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y allí se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y entre ellas lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: miran, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hacia abajo. En este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, controlada por gente empeñada en su muerte. A lo largo del Evangelio y hasta su arresto, fue él el que estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de actividades de otras personas. Aunque era una persona robusta, fuerte, toda la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimentación, a la falta de no haber dormido, lo agotaron a punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. Ya estando en la cruz, su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver quién sería el que se la llevaría. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos que se utilizaban para fijar a la persona en la cruz posiblemente eran puestos en las muñecas, debajo de las palmas. Allí no hay vasos sanguíneos importantes. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra traducida como mano puede designarse también a la mano o al antebrazo. La palma
de la mano cerca de la estructura necesaria como para soportar el peso del cuerpo de una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y había sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa y para conseguir respirar, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba, usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor insoportable. La asfixia por agotamiento era una de las causas de la muerte. Allí Jesús fue víctima de burlas, víctima de humillaciones, allí en la crucifixión. Como ya hemos visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación secreto, según el cual Jesús le pedía a las personas que guardaran silencio acerca de quién era Él. Consecuentemente, los títulos de Señor, Hijo de Dios y Cristo no aparecen con frecuencia en la narración de Marcos. Este elemento cambia en la cruz. ¿Qué? No puede ser ocultado. Resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan esos títulos, pero los utilizan para burlarse de Jesús. Y es así como ellos se condenan a sí mismos. Una de sus declaraciones de burla se destaca en Marcos 15:31, porque ellos en una forma burlesca le dicen: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Ellos querían hacer su punto acerca de la importancia de Jesús en la cruz. Aseveraban que ayudó a otros. El verbo griego que se utiliza puede significar salvar, sanar o rescatar. Y así, irónicamente, admiten que Él también es el Salvador. Pero la ironía va más allá, pues la razón por la que no podía salvarse o no quería hacerlo era porque nos estaba salvando a nosotros y a ellos. Es por eso que Juan capítulo 1 versículo 1 al 3 dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pensando en lo que este pasaje nos dice acerca de Jesús, el mismo Jesús que está siendo crucificado aquí en Marcos, ¿cómo podemos ahora abarcar con nuestra mente lo que la muerte de Cristo significa para nosotros hoy en día? Abandonado por Dios, dice el día miércoles. ¿Cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que van a aparecer aquí en Marcos 15, desde el versículo 33 hasta el 41? ¿Qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros? Sigamos leyendo Marcos 15, pero ahora lo vamos a hacer del versículo 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús
dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La Escritura dice que una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario desde aproximadamente el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando llegó la hora sexta, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, dice el versículo 33, hasta las 3 de la tarde. Las palabras de Cristo en la cruz, cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado, son llamadas el grito de desamparo. Y aquí se está citando el Salmo 22. Y yo quiero que leamos parte del Salmo 22 porque es súper importante entender que todo esto es una profecía que se está cumpliendo en la cruz. Busque conmigo, por favor. Salmo 22. Leeremos el versículo 1, versículos 7 y 8 y versículo 12 al 18 para que vean lo maravilloso de la Escritura y cómo se cumple. El versículo 1 del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Versículo 7 dice: los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen: este puso su confianza en el Señor. Pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Versículo 12 en adelante dice: mucha gente poderosa me rodea, son fuertes como toros de Basán, como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me ha cercado una banda de malvados. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos, mientras ellos se regodean al verme. Echan suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Esto, mis hermanos, es tremendo, porque estas referencias al Salmo 22 están indicando que las Escrituras se están cumpliendo en la muerte de Jesús. Aún en la malvada confabulación de estos hombres, una cosa es segura: la voluntad de Dios se está cumpliendo. Y las palabras de Jesús desde la cruz son reportadas en arameo juntamente con su traducción. La expresión original traducida como Dios mío, es Eloi, Eloi, que se traduce del arameo Ilahi. Pudo haber parecido a los que estaban ahí presentes que Jesús estaba llamando a Elías, que en arameo significa mi Dios es Jehová.
Ese fue precisamente el error que algunos de ellos cometieron. Lo que resulta sorprendente acerca de este pasaje es su paralelismo con el bautismo de Jesús en Marcos 1, 9 al 11. El bautismo de Marcos 1, 9 al 11 y la cruz de Marcos 15, el 34 al 39. Aquí miramos que Juan bautiza a Jesús. El bautismo de Jesús, Juan el Bautista, como el presunto llamado a Elías, figura de Elías. Los cielos se abren. El velo es rasgado. El Espíritu, o sea, en griego el neuma, desciende sobre Jesús. Y en Marcos vemos que Jesús expira, que el griego es neo, expira su espíritu. La declaración audible de Dios acerca de que Jesús era su hijo. Y ahora la declaración audible del centurión que dice que es el Hijo de Dios. Lo que estos paralelos sugieren es que así como el bautismo de Jesús en Marcos 1 es el comienzo de su ministerio, como fue profetizado en Daniel 9, 24 al 27, lo que ocurre en la cruz según Marcos 15 es la culminación u objetivo de su ministerio. Morir como rescate en favor de todos nosotros. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel. La rasgadura del velo del templo apunta al cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o la realidad simbolizada, y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. Porque ahora sí, aquel al cual Juan el Bautista llamó he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba siendo sacrificado a la hora exacta. Y a pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. Ahora, ¿por qué esto debería ayudarnos a comprender que sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, podemos aún confiar en Dios y saber que su bondad prevalecerá finalmente? Porque muchas veces miramos a nuestro alrededor y vemos las cosas como que se están poniendo peor, como que no, nada, Jesús no viene, como que seguimos sufriendo y nos podemos entrar en desesperación. Pero este acto, este cumplimiento de esta profecía, aún en la cruz y aún en contra de los malvados, nos debe dar la seguridad de que aún en contra de este mundo malvado, que estaba yendo en contra de Dios, que se está rebelando en contra de Dios, con todo y eso, amigos y hermanos, podemos confiar aún en Dios y saber que su bondad prevalecerá finalmente. Jesús va a ser llevado a descansar. Expiró. Consumado es. Pero vamos a ver aquí cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús, como él lo dijo, habían desaparecido. ¿Se recuerdan la semana pasada? Jesús les dijo que se van a escandalizar y van a salir corriendo todos, y Pedro dijo, no, todo esto tal vez sí, pero yo no. Yo incluso voy a ir hasta la muerte. Bueno, Jesús murió
y no estaba ninguno de sus discípulos. Pero apareció José de Arimatea, un miembro noble del concilio. Leamos ahora la continuación ahí de Marcos 15, ahora del versículo 42 al 47, para que entendamos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, le dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraba donde lo ponían. En este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. ¿Quién era José de Arimatea? Él era un miembro respetado del Sanedrín y un integrante de los grupos sociales selectos. Era un hombre rico y era un hombre respetado. Tenía prestigio ante el gobernador. Por eso se explica de que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor, amigos, hermanos, que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. O sea, un miembro de aquellos que habían tramado y movido todas las piezas y mentido, y que calculadamente, según ellos, habían llevado a Jesús a la muerte a través de Pilato. Es sorprendente que un hombre que había sido parte de ese concilio se interese por el sepelio de Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los confiables y fieles discípulos? Un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. Porque Marcos 15:43 menciona que el pedido del cuerpo de Jesús por parte de José de Arimatea, de un miembro del concilio, o sea que uno de los miembros del concilio está asegurando que Jesús ha muerto. Y a Pilato le sorprende al escuchar que Jesús ya había muerto, porque él llama al centurión encargado de la crucifixión y le pregunta, ¿Jesús de verdad ya murió? Y entonces el centurión confirma que sí, ya había muerto. Y esto es importante, porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que Jesús simplemente se había desmayado por el dolor y por el sufrimiento que había tenido. Pero aquí miramos dos personas dando testimonio de la muerte de Jesús, y no son personas, no son adeptos de Jesús, no son amigos de Jesús, no son personas que estuvieran interesados en cubrir a Jesús. Porque uno es el centurión, o sea, el que ha llevado la batuta en esta crucifixión, el encargado. Y el encargado se tenía que cerciorar que el crucificado estaba muerto, porque si no, estaba en juego su propia vida, él podía morir. Y el otro evangelio dice que este centurión le manda
o le clavan con una lanza al costado a Jesús, asegurándose de que sí estuviera muerto. Ahora, el testimonio también de uno de los miembros del Sanedrín pidiendo el cuerpo de Jesús va a refutar toda pretensión de aquellos que querían calumniar a Jesús, porque Jesús había prometido que iba a resucitar el tercer día. Y es por eso que ellos querían calumniar a Jesús después, diciendo que no había muerto, que los discípulos o que alguien se había robado su cuerpo. Pero podemos ver aquí que tanto el centurión como José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, eran testigos de la muerte de Jesús. José de Arimatea trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. Porque el escritor dice que no iba José únicamente. Menciona que otras dos mujeres vieron el lugar, María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Estas dos, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Y estas mujeres irán a la tumba el primer día de la semana, muy temprano, para completar, según ellas, el procedimiento funerario de Jesús. ¿Por qué la referencia a estas tres mujeres? Porque ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía de Jesús en Marcos 16 y por lo tanto serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. He aquí lo irónico, el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en los momentos cruciales en esta historia en la que nosotros somos parte, como llamados cristianos o seguidores de Cristo? Es importante que nosotros estemos alerta, porque los tiempos se van a poner súper difíciles, no para los que se dicen llamar cristianos, sino para los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús. Se pondrán difíciles las cosas. Y todos estos estudios, todas las oraciones, todos los ayunos, toda la enseñanza, todo lo que obtenemos bajo la unción del Espíritu Santo nos dará la manera y la forma de cómo sobrepasar toda esa persecución que se va a venir y no quedar desaparecidos en momentos cruciales. Que el Señor nos ayude, hermanos. Alabado sea su nombre, bendito sea Jesús por haber tomado nuestro lugar. Y la próxima semana tendremos la culminación de este estudio de 13 semanas. Y es por eso que yo los insto a que no se lo pierdan, que estudien su lección, que por favor oren para que puedan entender desde una perspectiva dirigida por el Espíritu Santo el gran sacrificio de Cristo. Continuaremos la próxima semana, si Dios lo permite y si Cristo no ha regresado. Mientras tanto, amigos y hermanos, si Él llegó hasta aquí, tómese un segundo
comparta este video con alguien más. Dele like, suscríbase si no se ha suscrito. Mire, este canal no está monetizado. No recibimos dinero por vistas, ni por likes, ni por nada. Este canal es guiado por Dios, porque Él ha puesto los medios y es Él el que pone en mi corazón el grabar y estudiar todos juntos. Por eso es que tenemos la cita la próxima semana para continuar y finalizar este estudio del libro de Marcos. Como les dije, si Él no ha regresado y si Él lo permite. Mientras tanto, recuerde, y si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.